Me atraen sus palabras, me sorprende con su amor. La estación de tu nueva vida es un canal de bendición. Con Radio Primavera sale el sol. 1020 AM. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No se angustien por el mañana, pues cada día tiene su propio afán. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, en el 2015 para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y hoy iniciamos una nueva serie en este espacio, Secretos para Vivir a Plenitud. Y como primer tema trataremos el interrogante, ¿cómo combatir el estrés? Y como siempre nos acompaña el pastor Ángelo Becerra. Nos creaste con un propósito. Pastor de la comunidad Vida con Propósito. Pastor Ángelo, buenos días. ¿Y cuál es la razón de esta serie y la temática del programa de hoy? Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana, primer programa de este 2015. Y bueno, le voy a contestar también con una pregunta para hablarle acerca del tema de hoy, la razón del tema de hoy. ¿Qué pasaría si usted se enterara que padece una de las más terribles enfermedades del mundo? No estoy hablando del cáncer, ni tampoco de la hepatitis B, ni de la diabetes, ni siquiera del SIDA. Es el estrés. De hecho, el diccionario define el estrés como esa tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. O sea, Oscar, que quien padece esta enfermedad, el estrés, no solo está afectado en su cuerpo, sino también en su mente. Este malestar es muy pero muy peligroso porque, al igual que el silencio de la diabetes y otras enfermedades graves, el estrés no se hace evidente en quien lo padece hasta que el estado de la persona ya está muy pero muy avanzado. Pastor Ángelo, las personas que sufren de estrés continuamente están irritadas, afanadas, cansadas, preocupadas y por lo general viven en una carrera contra el reloj, pues se encuentran bajo presión. Aunque desean un poco de paz, les cuesta trabajo conseguirla. No se sienten bien consigo mismas y sus relaciones interpersonales generalmente o habitualmente son atropelladas, son bastante reactivas. ¿Cómo combatir el estrés, que es el tema central del programa de hoy? Bueno, Oscar, yo creo que este programa también es importante como para complementar lo que me decía al inicio de por qué la serie. Porque una persona, la serie se titula Secretos para Vivir a Plenitud, una persona no podrá vivir a plenitud si vive continuamente estresada. ¿Y cómo combatir ese estrés? Pues tendríamos que mirar a alguien que lo haya manejado muy bien, y ese es el Señor Jesús. Jesús continuamente podríamos decir que estuvo bajo una continua y una extenuante presión. Él sufrió toda clase de presiones, interminablemente se encontraba ocupado. Las multitudes lo seguían y lo oprimían, así lo registran los evangelios. Rara vez tuvo privacidad. En muchas ocasiones lo malinterpretaron, lo criticaron, lo ridiculizaron. Podríamos también añadir a esto, Oscar, que él experimentó tal clase de estrés que cualquiera de nosotros ante tanta presión pues hubiésemos renunciado. Pero al estudiar la vida de Jesús, nosotros vemos que fue todo lo contrario. A Jesús siempre lo vemos sereno y lo vemos tranquilo. En medio de tantos compromisos y bullicios, nunca se le percibe a él afanado, irritado o preocupado. Jesús supo cómo permanecer en paz aún en medio de la más terrible presión. Y no fue porque no experimentara problemas, todo lo contrario, él experimentó más problemas que cualquiera de todos nosotros. Cristo poseía una paz tan profunda que lidió sabiamente con el estrés que le generaba su apretado y exigente ministerio. Es por eso, Oscar, que el único modelo saludable y seguro a seguir para combatir el estrés es Jesús.
tal como él mismo lo refirió en el Evangelio de Mateo, que se encuentra en Mateo 11:29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Y quiero hacer énfasis en esa parte final, y encontrarán descanso para su alma. O sea, la razón a veces de nuestro estrés es porque no estamos aprendiendo a ser como lo es Cristo Jesús. Pero ¿cómo Jesús logró manejar el estrés con tanto éxito? ¿Cuál fue, digamos, la clave para aprender de Jesús? Bueno, él fundamentó su vida precisamente en unos principios contrarios a los que cualquier hombre tiene en cuenta en su diario vivir. Si nosotros logramos entender y practicar estos principios, no solo nos libraremos del estrés, Oscar, sino que nos asemejaremos más a él y cumpliremos entonces el propósito que Dios se ha trazado con cada uno de nosotros. Bueno, Pastor Ángelo, yo creo que todos nuestros oyentes están ansiosos de escuchar estos principios que vivió Jesús para no caer o salir del estrés. Díganos, coméntenos cuál es el primer principio que podemos aprender y aplicar de la vida de Jesús. Bueno, el primer principio que se ve claramente en Jesús es: sepa quién es usted. Lo repito para los que están tomando atenta nota. Sepa quién es usted. Eso lo resumiríamos en una sola palabra: identifíquese. ¿Sí? Identifíquese a sí mismo. Juan 8:58 dice así: ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Así, y ahí está hablando el Señor Jesús. Este versículo nos muestra, Oscar, que Jesús sabía muy bien quién era él. Nunca lo vemos a él preguntándose: bueno, ¿y quién soy yo? ¿Para qué he venido? ¿O qué es lo que estoy buscando con mi vida? No. Desde muy pequeño Jesús no solo sabía quién era, sino cuál era su misión. Yo no sé si usted se acuerda, Oscar, cuando él se quedó en el templo allá en Jerusalén, cuando tenía aproximadamente 12 años, discutiendo con los maestros de la ley. Con los expertos, con los maestros de la ley, y cuando los papás regresan al tercer día, él le contesta a sus papás que estaban afanados. En el momento que lo encuentran, él les contesta lo siguiente. Eso está en Lucas 2:49. Jesús les contestó: ¿por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre? O sea, Óscar, a Jesús continuamente lo vemos afirmando quién era él y qué hacía. Al Señor se le oye decir, por ejemplo: yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el pan de vida. Así, yo soy la vid verdadera, soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Bueno, él tenía claro quién era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca tuvo una crisis de identidad como nosotros a veces sí la tenemos. Bueno, ¿y por qué tener identidad es imprescindible para lidiar con el estrés? Bueno, digámoslo de esta manera: saber quiénes somos es de vital importancia en el manejo del estrés, Oscar, porque si uno ignora quién es, encontrará muchísimas personas que nos definirán. Entonces es cuando uno escucha que las otras personas le dicen a uno: usted es y dicen cualquier cosa, o yo creo que usted es, o usted es igualitico a, y mencionan lo que ellos creen de nosotros. Y cuando nosotros escuchamos esas definiciones, generalmente empezamos a aceptarlas y nos convertimos en lo que las personas piensan o quieren que nosotros seamos, dejando en consecuencia, dejando nosotros ser lo que realmente somos. En otras palabras, nosotros nos ponemos una máscara para complacer lo que las personas dicen que nosotros somos, y desde luego que esto va a crear una gran tensión en nuestro interior. El primer paso para combatir el estrés es alcanzar el equilibrio interno en cuanto a lo que somos. La pregunta es: ¿cómo saber quién soy? La Biblia lo revela, Óscar. Y bueno, estas frases que voy a mencionar salen de la Biblia, y no con esto quiero levantar el ego de nadie, sino que la Biblia las menciona con claridad. La Biblia dice que el ser humano es una maravillosa creación de Dios. Dice que nosotros somos la imagen y semejanza de Dios mismo, que Él nos creó porque nos amó.
En consecuencia podemos decir que nosotros no somos un accidente, que Dios nos creó también, entre otras cosas, para que lo amáramos a Él y lo alabáramos, que a pesar de nuestros pecados, Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para salvarnos, y que Dios quiere compartir con usted y conmigo el cielo por toda la eternidad. Obviamente para ello tenemos que arrepentirnos. Cuando nosotros empezamos a leer y a estudiar la Biblia, entonces descubrimos en verdad quiénes somos, porque solo el inventor le puede no solo dar nombre a su invento, sino decir también para qué sirve. ¿Qué directrices nos puede dar para que nos ayude y ayude a cada oyente a saber quiénes somos? Bueno, voy a hablar de algunos principios que de alguna manera nos van a ayudar a identificar quiénes somos. El primero de ellos es: sepa a quién trata de agradar. En Juan 5:30 dice lo siguiente: Jesús dijo: no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Dado que Jesús sabía quién era Oscar, sabía entonces a quién trataba de agradar. Él nunca se dejó llevar por lo que las personas querían de él. Su único propósito en la vida fue agradar al Padre. Y el mismo Padre entonces, en consecuencia, como Jesús vivió para eso, entonces el mismo Padre dijo lo siguiente. Eso está en Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Ángelo, cuando uno busca caerle bien a todo el mundo, ahí se está en serias dificultades, ¿no cree? Sí, ese sería entonces un segundo elemento para descubrir quiénes somos nosotros, o para crecer en ese conocimiento. Entienda que usted no puede agradar a todo el mundo. Tan pronto logremos agradar a unos, inevitablemente, Oscar, desagradaremos pues a otros. No intente pues hacer lo imposible, se va a estresar muchísimo. Ni siquiera Dios puede agradar a todo el mundo, y si Dios no lo puede, ¿quién se cree usted? Cuando nosotros seguimos empecinados en agradar a todo el mundo, pues nos dejamos dominar por tres situaciones bastante incómodas. Una de ellas, la crítica. Entonces nos dejamos afectar por lo que los demás piensen de nosotros. Otra cosa es la competencia. Nos afanamos y nos preocupamos porque otros nos llevan la ventaja. Y otra es el conflicto. Nos sentimos amenazados y reaccionamos cuando otros nos lleven la contraria. Y cuando somos nosotros los que culpamos a otros por nuestras situaciones. Pues eso también, sí, eso también nos impide conocernos a nosotros mismos. El principio sería: deje de atribuirles a los demás la causa de su estrés. Más bien asúmala. La manera más sencilla de simplificar su vida está en la Biblia y se encuentra en Mateo 6:33. Dijo el Señor Jesucristo: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Si solo busca agradar a Dios, entonces usted encontrará la paz que tanto anhela. Otro aspecto que me puede llevar al estrés y a no tener claro quién soy yo es cuando yo no tengo claro, repito nuevamente, qué voy a hacer en esta tierra, para dónde voy, qué debo hacer cada día. Sí, Oscar, eso le pasa o nos pasa eventualmente, aunque a algunos ya es habitualmente. O sea, siempre están picando aquí, picando allá, no saben qué quieren hacer. Entonces el principio es: sepa lo que trata de lograr. Jesús dijo cosas como: yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Eso está en Juan 8:14. Permítame hacerle las siguientes preguntas, amigo oyente. ¿Sabe usted por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Sabe usted para dónde va? El principio para eliminar el estrés es: sepa lo que trata de lograr. El adagio popular dice, y todos lo conocemos: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y desde luego pues no llega a ningún lado. ¿Ha visto usted a personas preguntarse qué es lo que quiero en la vida? Esa persona está totalmente desorientada. ¿Alguna vez escuchó usted a alguien que dijo: no he hecho nada con mi vida? Igual, esas personas que de repente a sus 40, 45 años llegan a los realities y dicen: esto es lo que yo he soñado en toda mi vida, pues significa que estuvieron perdidos todos esos años. Si usted no planifica su vida y ordena sus prioridades, pues usted tratará de hacer lo que los demás le digan que haga, y eso le va a causar muchísimo estrés. Hay otro elemento que es el mundo, o sea, el sistema de pensamiento que es contrario a Dios.
cuando yo me dejo manipular por él, también estoy perdiendo o no tengo claro hacia dónde voy. Muy bien, Oscar, usted antes ha mencionado otro principio para identificar quiénes realmente somos, y para ello el principio es este: no se dejen manipular por el sistema. El sistema le dice a usted lo que debe lograr. El sistema continuamente nos encasilla y nos bombardea diciéndonos cosas como estas: lo más importante de tu vida es que tengas una casa, lo más apreciado es tener dinero, lo más valioso es alcanzar el poder, hacer una carrera, casarse, cosas así. Cuando usted cree que eso es lo más importante de la vida, entonces lo va a fijar como una meta y se va a esforzar hasta el cansancio para lograrlo. Pero como el corazón humano nunca se sacia con cosas materiales o con cosas efímeras, pues tarde que temprano usted se llenará de estrés, y va a acumular y va a acumular. O sea, el sistema o el mundo nos quiere llenar de muchas cosas a hacer. Nos absorbe y nos quita nuestra paz, nuestra alegría, nuestra tranquilidad, porque en el hacer es donde tratamos de encontrar esa felicidad, pero eso lo que produce es más cansancio. O sea que el principio siguiente sería que debemos enfocarnos. Correcto, usted lo mencionó, enfóquese en una cosa a la vez. Lucas 4, 42 al 43 dice así: cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo, y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Vea, Oscar, que Jesús en varias oportunidades fue interrumpido por la gente con el propósito de desviarlo de lo que él tenía que hacer. Pero Jesús tenía muy clara su misión y se concentró paso a paso para alcanzarla. O sea, Jesús no permitió que otros le programaran su agenda. Así es. Las gentes que recibían sus milagros deseaban que se concentraran únicamente en ellos. Pero Jesús les contestó que había otras personas a las cuales también él tenía que ayudar. Consciente o inconscientemente, Oscar, habrá personas a nuestro alrededor que procurarán distraernos de aquello que estemos haciendo y que es imprescindible para el cumplimiento de nuestra misión. Yo les diría: no lo permita. Las gentes pues son especialistas en encontrarnos tareas que no coinciden necesariamente con el propósito de Dios para nosotros. No se deje desconcentrar de aquello a lo cual el Señor le ha llamado. Cuando nosotros diluimos nuestros esfuerzos, resultamos en ser personas ineficaces. Por ejemplo, el llamado de Dios para mi vida fue a ser pastor. Mal haría yo si empezara a estudiar música, ¿sí? Por el solo hecho que en la comunidad Vida con Propósito se necesitan músicos. Si me desconcentro y si me desenfoco de lo que el Señor me ha llamado a hacer, pues terminaré siendo infructuoso. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Muy bien, recapitulemos, Ángelo, lo que hasta aquí hemos visto para combatir el estrés. El primer principio es: sepa quién es usted, y las directrices para saber quiénes somos y no caer en estrés son: sepa a quién tratar de agradar o a quién trata de agradar. Entienda que no puede agradar a todo el mundo. Deje de atribuirles a los demás la causa de su estrés. Sepa lo que trata de lograr. No se deje manipular por el sistema. Enfóquese en una cosa a la vez. ¿Cuál sería el segundo principio para combatir el estrés? El segundo principio, digámoslo así, fundamental, es relaciónese con Dios. Y lo podríamos resumir en una sola palabra: medite. El Salmo 62:1 dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Óscar, el salmista en este versículo nos dio el antídoto contra el estrés. Si bien saber quiénes somos nos ayudará a combatir el estrés, usted nunca sabrá quién es si no se relaciona apropiadamente con Dios. El gran problema del hombre es que en lugar de establecer una relación con Dios, la ha caricaturizado con el tema de la religión. Y como el propósito de Dios nunca fue que tuviésemos una religión, pues esto ha traído más cargas y presiones al alma del hombre. A las muchas causas del estrés del hombre, entonces le ha añadido uno más: la religión.
¿Qué nos quiere decir el Salmo 62.1 que acabo de leer? Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Lo que nos quiere decir este versículo, Oscar, es que es imposible que encontremos descanso a menos que nosotros nos encontremos con Dios. Una vida estresada es una vida carente de Dios. Pero me temo que a pesar de que muchos de nosotros nos hayamos encontrado con Dios, también a veces estamos como bastante estresados, tensionados, preocupados. ¿Por qué sucede esto? Yo creo que es porque descuidamos nuestro relacionarnos con Dios. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿A qué nada se refería? Él ahí se refería a ninguno de los frutos que solo provienen de Él, incluyendo la paz. Es decir, separados de Jesús no podremos tener paz, gozo, amor, el fruto del Espíritu Santo que revisamos en la serie anterior. Apreciado oyente, vive continuamente preocupado, le inquieta sobremanera las obligaciones, le afana constantemente lo que pueda ser su futuro o el de su familia. Quizás esto sea indicadores de que ha venido separándose paulatinamente de Dios. Uno nunca dice me separo de Dios, eso pasa paulatinamente. Sea ese su caso o así tenga una relación con Dios, Pastor Ángelo, ¿cómo restaurar, mantener y hacer crecer nuestra relación con Dios? Muy pero muy buena su pregunta, Oscar. Entonces, si nosotros queremos mantener o restaurar esta relación con Dios o hacerla crecer, necesitaremos recordarnos continuamente al menos 3 ejercicios espirituales que nos van a ayudar en esa tarea. El primer ejercicio espiritual, todos lo conocemos, quizás todos lo practicamos, es este. Haga de la oración un hábito. Lo repito, haga de la oración un hábito. No importa cuán cansado o agobiado estuviera Jesús, que es el modelo que estamos estudiando para combatir el estrés. Él siempre apartaba tiempo para la oración. El Evangelio registra en Marcos 1:35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Nadie tuvo una agenda tan apretada como la de Jesús. ¿Usted coincide con eso, Oscar? Claro que sí. ¿Quién más ocupado que el Señor Jesús? Sin embargo, Él hizo mucho más en 3 años que lo que cualquier otro hombre hiciera en toda una vida. ¿Por qué fue Jesús tan efectivo? Porque Él siempre estaba lúcido y fresco para resolver las situaciones que se le presentaran. Ahora la pregunta es, ¿por qué Él estaba así? ¿Por qué Él estaba lúcido? ¿Por qué Él estaba fresco? La respuesta es, porque Él recargaba su vida en Dios el Padre. El engaño más sutil de Satanás para atacar la vida del creyente es este: estás muy ocupado, no ores, no te queda tiempo para orar. La ironía es que entre más tiempo le dediquemos a nuestras cosas sin la bendición de Dios, pues más tiempo gastaremos en ellas. En consecuencia, nunca tendremos tiempo para orar y por consiguiente nos llenaremos de mayor tensión. La oración es como, podríamos decir, como un desfogue emocional, como hacer catarsis con Dios. Así es, Oscar. Cuando apartamos un tiempo para contar con Dios y contarle a Dios, entonces Él se complace y toma dominio de nuestros imposibles. No contarle nuestras cosas a Dios es como decirle, tranquilo Dios, no te afanes, no te preocupes, yo estoy a cargo. Les quiero dar el siguiente consejo. A partir de hoy, en la noche, o ahorita más tarde, o mañana muy temprano, marque en su calendario 40 días consecutivos en los que usted va a orar. No tiene que ser grandes cantidades de tiempo, empiece con pequeños periodos y vaya aumentándolos en la medida que pasen los días. Aproveche ese espacio para contarle a Dios sus asuntos, sus frustraciones, sus problemas, quizás sus sueños, sus proyectos de este nuevo año, y recuerde adorarlo y alabarlo por la oportunidad que le da de dialogar con Él y de que Él se interese en su vida. Si usted logra mantenerse en los 40 días, entonces eso significa que usted ha establecido un nuevo hábito y ese hábito es inquebrantable. Y el segundo hábito, además del hábito de orar, podría relacionarse también con las Sagradas Escrituras, pero le tengo una propuesta, Pastor Ángelo. ¿Qué tal si el próximo viernes continuamos con este segundo
aspecto del tema o segunda parte porque estaba muy interesante y además hay más cosas que se requieren tratar para saber manejar el estrés. ¿Qué opina de esto? Me parece muy bien, Oscar. Invitamos a todos nuestros oyentes, no solo a que nos escuchen el próximo viernes, sino que también motiven a otros, a familiares, amigos, que de pronto ustedes crean que tienen necesidad de este tema, de cómo combatir el estrés, para que bíblicamente veamos estos principios que nos van a ayudar enormemente para combatirlo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciados oyentes, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario, sugerirnos algún tema que quiere que tratemos en este espacio. Nos puede escribir al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en el muro en Facebook, en el muro de Vidas con Propósito. Recuerda, nos puede sintonizar en el dial 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Así es que el próximo viernes continuaremos con la segunda parte de cómo manejar el estrés acá en este nuevo horario de 7 a 7:30 de la mañana. Gracias por escucharnos y que tengan un nuevo año muy feliz.